protagonistas, nombres propios, son sus nombres y son su historia, y ellos cuentan su historia. Yo les cedo el micrófono y ellos la cuentan. ¿Qué hay de riesgo en este libro? ¿Qué hay de riesgo? De riesgo, mucho riesgo, Jorge, porque hay distintas voces narrativas, hay distintos enfoques, he intentado que cada relato tenga distintos niveles de lectura, para que lo que tú lees en una primera pasada, luego si lo vuelves a leer, te empieces a plantear otras cosas. He intentado que los personajes sean personajes redondos, que no sean tipos, aunque todos nos podamos identificar de alguna manera, pero he intentado dotarles de una personalidad propia y de una voz propia, y en algunos casos ha cristalizado en relatos en primera persona, donde su personalidad es tan sumamente fuerte como para merecer llevar el timón de su narración. Yo como lector y periodista me deja que haga esta pequeña acotación. A mí una de las cosas que más me gusta de la forma que tiene escribir María Jesús es que es muy directa, es absolutamente directa, tiene un estilo, yo diría, un tanto azoriniano, ¿no? Muy directa, ¿no? ¿Para qué perderse por circunloquio, ¿no? Pudiendo llamar al pan pan y al vino vino, ¿no? Y nosotros como periodistas, además, es que tenemos que llamar al pan pan y al vino vino, porque la palabra, Jorge, hoy más que nunca está en riesgo. Se está banalizando tanto, se está desvirtuando tanto el sentido de la palabra, que tenemos que luchar, porque la palabra significa aquello para lo que ha sido llamada. Y hoy en día, da igual en el campo, en el creativo en el que esté, esto de llamarle al pan pan y al vino es muy necesario. Es como poner el nombre de una tertulia con tildes y virgulillas. A ver, una tertulia en Berlín, porque empezamos en Berlín, un grupito de españolas, bueno, hispanohablantes, y queríamos tener una tertulia de nivel en nuestro idioma materno. Y dijimos, venga, pues vamos a ponerle un nombre que sea identificativo con el idioma español. ¿Qué hay más español que una tilde y una virgulilla, que es la tilde de la ñ, que es una letra que nos identifica? Y esa es la razón del título del libro. ¿Habría escrito igual este libro en Berlín que en Guadix? No. Igual que necesité vivir en Berlín para escribir Sombras en la luz, que es un libro, una novela que se desarrolla en Guadix, yo necesité, creo que los meses de confinamiento para poder ver Berlín. O sea, Berlín, que llevaba viviendo 10 años entonces, yo necesitaba estar encerrada, aún más encerrada en mí, para poder detectar el Berlín rutinario que yo quería narrar. Así que sin la pandemia, si la pandemia vivida en Berlín, a 3.000 kilómetros de distancia de mi casa, de Guadix, de Granada, no habría sido posible. ¿Qué hay de Berlín y de Guadix en este libro? Porque algo habrá. Sí, de Berlín hay bastante. Creo que me ha salido un libro que capta muy bien lo que es Berlín, más allá de todo lo que vosotros, pues, si habéis estado o lo seguís porque os gusta o sabéis por las noticias. Hay un Berlín muy íntimo, muy de barrio, y es un Berlín muy desconocido y muy interesante. Y ese Berlín está ahí. O sea, el Berlín que va a comprar su pan, porque allí son como bollitos de pan, lo que suelen comprar, y su periódico, que echa mucha tinta, es un periódico muy sucio. Y su café to go, su café para llevar, y echan su cigarrillo delante de la cafetería o de los espetis, que son estos establecimientos en los que ambiento varias tramas. Y es un Berlín que tiene un ritmo totalmente diferente al circuito del muro de Berlín, campo de concentración, la torre, etcétera, ¿no? Al recorrido turístico o al recorrido artisteo, que en Berlín es puntera, como bien sabe, en todo el tema de la cultura. Es una capital cultural muy interesante. Y hay un Berlín muy peculiar,
que a mí me gusta mucho y no había visto hasta que el mundo no nos obligó, el mundo se paró y no nos obligó la pandemia también a echar el freno a nosotros. ¿Y lo de Guadí en el libro? Pues de Guadí está mi mirada. ¿Qué hay de Granada en las cartas finlandesas de Ángel Ganivet? Está la mirada de Ganivet. Ganivet pensaba en sus paisanos que leían en el Defensor de Granada sus crónicas, sus cartas finlandesas. Y aunque él hablaba de las costumbres en Finlandia, en Helsinki, que eran tan diferentes a las que se seguían aquí en Granada, pero él estaba pensando en sus paisanos, él estaba pensando en sus lectores. Y yo no dejé de pensar en mis paisanos y en cómo un español, en cómo un granaíno, en cómo un gitano entendería mejor las cosas que yo cuento de Berlín. Yo me ponía en los ojos de un granaíno para ver cómo le tengo que explicar yo cómo es la mala folla berlinesa, que es como la granaína pero sin gracia. Y entonces... la mala sombra que entre miro medio. Sí, o el cenizo, o sea, que es otro concepto también muda aquí de la tierra, de la zona. Pero yo me puse las gafas de granaína para poder escribir sobre todo los relatos de Berlín. No me resisto a que digas el nombre del libro en alemán con acento de Granada. Con acento de... Eigenen Namen, gemeinsamen Geschichte. Eso sería la traducción. ¿Cuál es el punto de encuentro de Anacleto, Margarita, Fran, Marirreyes, los personajes que protagonizan las 28 historias de nombres propios, historias comunes? ¿Cuál sería esa historia, ese hilo conductor entre ellos, si es que existe? Existe, y es el afán que compartimos con ellos. O sea, ese aterrizaje de emergencia como si fuéramos todos en el mismo avión y el avión se va al garete, ¿no? Y entonces tenemos cada uno un paracaídas y estamos compartiendo fila con Anacleto y Marirreyes y estamos todos en ese aterrizaje forzado a saltar del avión. ¿A dónde? ¿No? Pues a un terreno ignoto, donde todavía no sabemos cuáles son las claves de funcionamiento. Echamos mano a lo que veníamos utilizando y bueno, estamos saliendo al paso más o menos como podemos. Y compartimos, yo creo que avión con ellos, compartimos destino, que eso ya es mucho. Está claro que, además, yo me lo doy del tirón. Si voy a tener 4 horitas para leerlo, no necesito más, porque se lee muy sencillo, ella escribe muy bien, escribe muy fácil, muy periodísticamente, y se lee muy fácil. ¿Tú crees que quizás la clave esté en que nos identifiquemos con los personajes o nos identificamos con los narradores? Pues según, habrá gente que se identifique más con la voz narrativa y otros con los personajes. Yo estoy recibiendo ahora, porque en Berlín el libro lo presenté a finales de septiembre, entonces ya me están llegando comentarios de la obra, que son una fase espectacular, porque te hacen caer en ideas en las que para nada habías caído tú, ¿no? En el momento de una manera consciente. Y pues algunos se ponen más intención pues en, pues yo es que opino totalmente como ese narrador, ¿no? O yo, mi compañero de trabajo es Pepito cualquiera, o sea, o mi jefe es Pepito cualquiera. Y bueno, o sea, me están llegando comentarios muy interesantes y muy graciosos, en plan, acabas de describir a mi marido. Y bueno, ¿no? En otras circunstancias, o acabas de describir un momento que yo sentí muy especial durante la pandemia. O sea, me está llegando en ese sentido, ¿no? De gente que se ve. Eso mola. Y eso mola mucho, porque ese es el fin. El fin es que la gente se encuentre y que en ese aterrizaje el libro le sirva de acompañamiento. Yo creo que el arte es como ver y la escritura de arte, o sea, es fantástico. A mí me flipa el Pepito cualquiera. Ya en sí su nombre me resulta un tanto paradójico, ¿no? Porque es un tipo miserable, ¿no? Pero sin embargo me da la sensación que es un tipo feliz. Y yo digo, ¿se puede ser miserable y al mismo tiempo ser un tipo feliz? Bueno, siempre se suele también decir, ¿no? Lo de la ignorancia, vivir en la ignorancia da la felicidad. ¿Cuánta gente aparentemente nos parece feliz? ¿Pero qué es la felicidad, Jorge? Pues no lo sé. La puerta de sol, ¿verdad? Esa es la felicidad, por lo menos para mí. Bueno,
No sé, me da un poco de rubor hacerte esta pregunta, pero te la voy a hacer. ¿Cuál de todos los relatos, si alguno consideras que es más autobiográfico? Pues fíjate, el más autobiográfico es yo creo que el que más me costó a mí escribir, y es donde el yo está más desdibujado. Por eso te decía, los yoes son una tarampilla. Para mí el que más me costó escribir y el que yo estoy más presente se llama Mañana fría y soleada de invierno. Para mí es el que más me costó, porque yo ahí quería transmitir, y ahí pensé en mi granadino, en cómo transmitirle lo que es Berlín. Y eso es un reto. Eso es un reto, porque Berlín significa tantas cosas, las redes sociales, los medios, tantas exposiciones transmiten una idea de Berlín que es cierta, que es verdad. Pero yo quería ir más allá y ver Berlín, intentar ver Berlín como es verdad. Y en ese relato creo que lo he conseguido. Hace un momento decías, cuando he llegado a Granada, me ha sorprendido el olor, ¿no? ¿A qué huele, sí. ¿A qué huele Berlín? Berlín huele a comida callejera, sobre todo a kebab, a café de filtro. En junio huele increíblemente bien por los tiros, hay muchísimos tiros. No solamente en un Berlín, es un perfume, pero cuando los ginkgos echan las flores, apesta. Es horrible. Entonces se contrastan los olores. Berlín huele al metro. El metro tiene un olor muy peculiar por las grasas que usan para que se deslicen, para los raíles, para engrasar los raíles. Entonces huelen muy peculiar el metro de Berlín. Y según en qué barrio huele a una cosa diferente, porque Berlín es una ciudad de ciudades. Y increíblemente coges el metro, sales en una estación y parece que estás en otro sitio diferente. Eso es lo que fascina de Berlín, que tiene mucho Berlín en Berlín. Bueno, no nos vamos a prolongar en exceso. Dicen que una buena presentación de un libro debe tener más de media hora y pasar la pregunta al público. Me gustaría que vosotros hicierais la pregunta que consideréis oportuna, pero sí me gustaría saber en qué proyecto estás trabajando ahora. Bueno, yo tengo una cuenta pendiente con Granada y espero saldarla dentro de poco. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, yo lo sé. Bueno, me gustaría que no me permitís que os tutee, ¿vale? Muchos de vosotros sé que habéis leído el libro y tal, y me gustaría que, al igual que yo he ejercido como lo que soy de periodista durante esta media hora larga que estamos charlando, me gustaría que vosotros hicierais las preguntas que consideréis oportunas. María Jesús, es un lujazo tenerla aquí y además la veo radiante, la veo bien, ¿no? O sea, es vuestro momento. No sé si se me oye, que estoy con la garganta un poquillo, se escucha, ¿no? Yo directamente te hago una pregunta personal. Habéis estado hablando mucho de la pandemia, de volver a tu centro, tal. Para mí, volver a mi centro siempre es recuperar un poco la emoción de la ternura, buscarla, ¿no? Y hay un relato, el de Ignacio, que me pareció súper tierno, ¿no? Y me hacía pensar mucho, pues bueno, yo también estoy en un momento ahí un poco regulero, emocional. Me hacía pensar mucho en qué personas de mi infancia me daban esa seguridad. Esas personas que están ahí de de fondo en tu vida, que parece que no son tu familia directamente, pero que te daban esa seguridad en la infancia, ¿no? Y yo quiero saber quién eran tu Ignacio. Pues mi Ignacio es la representación de la ternura, justo. Entonces yo pensé en un personaje que pudiera inspirarnos amor y cariño. Y salió él. Entonces no tiene un referente concreto, pero sí que reúne todas esas características que nos pueden llevar a arroparnos, a dejarnos arropar por la ternura. Yo quisiera saber cómo, en un momento donde confluyen tantas emociones como es una pandemia, donde, bueno, los horrores, ¿no?, que hemos vivido, cómo
cómo se es capaz, yo sé que tú eres escritora desde prácticamente de nacimiento, porque ya desde tu infancia escribías tus cuentos y demás, pero cómo es posible que te salgan esas emociones cuando realmente ya es cuando uno se tiene que sujetar para después ya estar relajado? Es decir, cuando normalmente una persona está en un momento muy complejo es como que nos sujetamos mucho. Luego ya cuando están las cosas más tranquilas es cuando tendemos a relajarnos y nos sale con más facilidad. Pero tú esto lo has escrito a raíz de ese estar en tensión, porque al final la escritura es un medio para expresar emociones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo has sido capaz de poder, o cómo se hace eso, María? Pues es que no hay tanto de expresiones, de emociones mías, como de emociones de la gente. Más difícil aún. Lo que hice fue lo que he hecho desde que soy periodista. Yo me fui a Madrid con una intención, contar historias. Y yo vi aquí la necesidad de que había mucha gente que tenía que contar su historia. Yo era lo que escuchaba, era lo que observaba, era lo que leía. Esas emociones, ese carrusel de emociones por los que pasábamos, no se podía olvidar. Porque yo estaba viendo que incluso a mí se me estaban olvidando cosas que pasaron o que sentí al principio de la pandemia. Y dije, esto no puede suceder, tiene que quedar por escrito. Esas emociones tienen que ser contadas, porque sí, porque soy cronista. Para mí la escritura de verdad no es sanadora ni terapéutica, es mi razón de ser. Entonces, yo solo sé contar historias, contar lo que pasa. Y he utilizado la ficción, pero el impulso es totalmente periodístico. Yo solo sé. Venga, más preguntas. Bueno, yo no sé si es que yo podría estar hablando ahora y lógicamente pues, voy a callar, solamente quiero darte las gracias porque ha sido un placer absoluto. Estaba debatiendo entre lecturas de Harold Bloom, de Costello, y cuando llegó tu libro me costó un poco acostumbrarme al ritmo, pero luego me atrapó y no me dejaba ya marchar. Le veo la virtud, y perdona que lo diga de manera tan franca, que decía mi adorado Borges, de saber catalizar, el ser un crisol, realmente has sido capaz de ser tú la voz de, y sobre todo que partiendo de un factor muy claro, el factor promesa que llamaba Borges, has conseguido, en mi opinión, crear una obra de arte impresionante, en la que el factor sorpresa acaba imponiéndose a ese factor promesa. Así que no tengo nada más que decirte las gracias y pedirte hora para poder hablarte de otras muchísimas cosas que me gustaría conocer. Enhorabuena. Muchas Has gracias. hecho una obra de arte impresionante. Yo quiero comentar una cosa. Obviamente no me he leído el libro, lo acabo de comprar. Pero yo te quería dar las gracias. Te quería dar las gracias por tu manera de escribir, por dignificar lo cotidiano, porque tu relato intenta expresar, intenta elevar algo que puede ser para los demás intrascendente. Me gusta tu manera fresca de escribir, te sigo desde hace mucho tiempo y estoy muy contenta de estar aquí, desde que haya aterrizado en Granada, de que haya hecho este libro, que hoy reúne aquí a tanta gente, y sobre todo eso, el título me parece Nombres propios, historias comunes, y es que hay que darle voz a las personas que no la tienen, o sea que por méritos propios no pueden tener, y eso tú lo haces muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso, como acabo de comentar, es por vocación profesional. O sea, es un libro de ficción, pero está plagado de sentimientos reales y estas historias tenían que ser contadas. Yo solamente una curiosidad, o sea, no he leído el libro. En tu versión alemana los nombres se llaman igual o tienen otro nombre alemán. Curiosidad. De momento no hay versión alemana, el libro está escrito en español solo. ¿No había dicho que se había publicado en algo? Sí, está publicado en Alemania, pero en español. Vale. Ujú.
Sí, sí. habían entendido mal. Y en caso de que lo tradujera al alemán, que ese proyecto lo tengo ahí pendiente, los nombres se quedan igual. De hecho, en el libro hay nombres alemanes y yo no he hecho la